Bueno, pues soy Daniel y vengo, como siempre digo, bueno, sí, mis estudios son de filología, pero como aquí hablamos de España, de historia, presente, pasada, ideas políticas, yo no vengo en calidad de filólogo, siempre lo digo, sino en calidad de ciudadano, bueno, un ciudadano más que se interesa por lo que ocurre en nuestro país y que quiere que las personas de a pie hablemos un poco de todo ello. Entonces, en primer lugar, bueno, pues gracias como siempre a la organización pues por haberme invitado. Esta es ya la tercera tertulia del ciclo que hacemos, que como veis se titula, a los que no lo hayáis visto antes, ¿qué le pasa a España? El último día estuvimos hablando de soberanía. Glosamos un poquito la historia del concepto de soberanía e intentamos ver cómo se podía aplicar a la España actual. Hubo bastantes discusiones, estuvo muy movido. Y yo me quedé con la idea de hablar hoy del concepto del derecho de autodeterminación de los pueblos. Ya digo que para impugnarlo. Pero claro, como la actualidad de estas últimas semanas se ha precipitado tanto, y estamos justo hoy, pues hoy ha sido la primera sesión del debate de investidura, se acaba de firmar el pacto con todos los partidos que van a apoyar al gobierno de PSOE y Sumar, específicamente con los separatistas, con Junts, etcétera, que incluye una amnistía y otra serie de concesiones. Pues claro, digo, es que no podemos no hablar de esto hoy, particularmente del concepto mismo de amnistía. Y entonces yo pues me he planteado hacer algo parecido, hacer un poquito de historia del tema, a partir del sentido mismo del término amnistía, ver de dónde viene, cuándo surge ese concepto, cómo se ha dado en la historia de España, y luego ya hablar de lo que está ocurriendo hoy y daros sobre todo la palabra a vosotros para que entre todos pues intentemos dilucidar, porque yo tengo muchas ideas, pero muy pocas que, a las que yo mismo me adhiera con firmeza, ¿no? Entonces a mí también me gusta mucho, pues bueno, yo puedo soltar aquí cosas, pero tampoco vengo a sentar cátedra, ¿vale? Bueno. Yo no sé, Daniel, si deberías ponerte más para acá porque están todos como así de espaldas girándote. Es que ya no me van a mirar a la pantalla. Qué bien te lo montas. Luego si eso, pues me pongo allí. Bueno. Los tomates, cuando retiremos los tomates y eso, que acabamos de pintar, ponerse aquí en el... Esto que esto se limpia bien, ¿no? Y además pone peligro. Bueno, pues empezamos con una raíz indoeuropea, eso es lo que significa la IE, que hay al principio. Bueno, no podemos explicar la estructura de las raíces indoeuropeas, pero bueno, es una raíz que tiene tres formas, men, mon, men, y que significa algo así como pensamiento, mente, movimiento de la mente, algo así. Esta raíz la tenemos en muchas familias de lenguas indoeuropeas. Lo veis a la izquierda, que en lo que se llama su grado E, men, lo tenemos en distintas palabras latinas. Que haya a veces una I no significa que antiguamente no fuese una E. El motivo tampoco importa. Lo tenemos en griego, lo mismo, porque haya una A no significa que en origen no fuese una E. Lo tenemos en sánscrito, lo tenemos en germánico, y bueno, está en otras. Lo que pasa es que digo, bueno, para poner unas cuantas de las más importantes y conocidas me bastaba con esta, pero la raíz la tenéis en armenio, la tenéis en lituano, la tenéis en celta, está en todas las lenguas indoeuropeas. Veis ahí pues palabras muy conocidas, commentum, de donde vendrá comentario, tenéis ahí reminiscentia, nuestra reminiscencia, el nombre de la diosa Minerva, que es ciertamente pues una diosa, vamos a decir, intelectual. En griego tenéis el nombre del personaje mentor, que terminará dando mentor, lo que es un mentor. Tenéis la menis, que esto es muy interesante porque menis es la primera palabra de la Ilíada, la menin, canta la meninai de Cea, canta diosa la, se suele traducir por cólera. A lo mejor no tendríamos que traducir por cólera, podríamos usar otra palabra que tuviese que ver con tener ahí una comezón, un resquemor, un rencor, podría decirse. He traído dos palabras sánscritas que es que además vienen muy bien porque son muy famosas, son muy conocidas. Una es mantra, de donde viene nuestra palabra mantra, o sea, aquello, pues ese lema pensado que uno se repite, y mantrina, que a través del malayo y luego del portugués da la palabra mandarina.
curiosamente tiene que ver, que viene de mandarín, que eran los consejeros, es decir, los que le cantaban, le daban los mantras al mandatario de turno. Y bueno, palabras germánicas, en inglés mind, en alemán mine, que es una palabra arcaica que significa amor. Veis también términos como demostrar, moneta, de donde viene nuestra palabra moneda, que tiene que ver con que la ceca de Roma estaba junto al templo de Juno Moneta, o sea, Juno la que nos recuerda cosas, nos aconseja, y de ahí por metonimia se termina llamando moneta a las monedas. Admonición, el verbo monere queda en español muñir. Tenemos incluso la palabra musa. Las musas, si recordáis, no lo he puesto aquí, pero son hijas de Mnemosine, otra palabra, la madre de las musas. Y luego veis, pues, otras palabras más, bueno, no las voy a leer todas, pero que podéis ver, y veis sobre todo la última, que está al final, amnestía, la palabra griega amnestía. ¿Y de dónde viene la palabra amnestía? Pues es un derivado abstracto de amnestos, que a su vez viene de mnestos, que es aquello que está en la mente, con una A privativa que niega el sentido del término, es decir, es aquello que se nos va de la mente, que borramos, ¿no? Sería algo así como olvido. Ahí dice olvido, bueno, es que en griego hay otra palabra para decir olvido. Entonces, ¿por qué usamos esta? Bueno, es que no significan exactamente lo mismo, porque seguramente la otra palabra que significa olvido se centre en la desaparición verdadera de la cosa, que es la palabra que tiene que ver con el leteo, el río del olvido, todo aquello, y la palabra amnistía que tiene que ver con aquello que no es que desaparezca, sino que nosotros, bueno, como que lo borramos de nuestra mente, cerramos los ojos a ello. Me parecía muy interesante traer, y lo he traído, el primer testimonio de esta voz, que es en un coro de la Electra de Sófocles, que no he querido traducir justo en el verso 482. Ahí le está hablando el coro, está hablándole a Crisótemis, la hermana de Electra, y le dice, a menos que como adivina, el corifeo, ¿no? la que dirige el coro, delirante naciese y de juicio sensato privada, o sea, si yo estoy en mi sano juicio, si no me estoy volviendo loca, si no me confundo, ya se acerca el presagio de la justa justicia que Victoria porta en sus manos. Ya me sobreviene, oh hija, ya está a punto. Tengo profunda confianza en las corazonadas de dulce aliento que acaban de resonar en mí. Pensad que esto es una divina, ¿eh? Es como una pitonisa. Pues nunca, y aquí está el verbo, amnastei, que ¿cómo podríamos traducir? En las traducciones normalmente pone olvido. Bueno, pues nunca olvida. El soberano de los griegos, se refiere a Agamenón, el soberano de los griegos que te engendró, al padre también de Crisótemis, ni la antigua y bifaz arma de bronce, el arma no olvida, curioso, que lo mató con la saña más inicua. Esta es la primera aparición de este verbo, que está conectado, ¿no? Es del mismo campo semántico que la amnistía. Y lo vemos un poquito distinto en Jenofonte, donde el verbo ya no es exactamente amnasteo, sino me, no, mnesikakesein, que es como algo así como un no tener en mente el mal, que aquí el traductor ha vertido como no guardar rencor. Y esto es particularmente interesante porque habla de la primera amnistía de la que tengamos noticia, que es la amnistía de Trasíbulo en Atenas, en el año 403 a.C. Y dice, y entonces establecieron los cargos y se gobernaban pacíficamente, pero algún tiempo después, como oyeran que los de Eleusis pagaban a mercenarios extranjeros, hicieron una expedición en masa contra ellos, a mí me recuerda esto a la por ellos, y dieron muerte a sus estrategos, que habían venido para unas conversaciones. Los estrategos eran los líderes al mismo tiempo políticos y militares de los enemigos, que en este caso son los del partido aristocrático de Atenas, los de los 30 tiranos, que acababan de ser depuestos, y entre los cuales, por curiosidad, estaba Critias, un tío de Platón, que habían venido para unas conversaciones
enviaron a los demás, a amigos y allegados, y les persuadieron a reconciliarse, y prestaron juramento solemne de no guardar rencor, y aún ahora se gobiernan pacíficamente unidos, y el pueblo permanece fiel a los juramentos, a esos pactos de paz. Y luego es curioso porque os he traído aquí, no he traído ningún texto de César, porque además me ha asegurado. César, sabéis que era muy famoso porque decían que era muy clemente, que tenía mucha clemencia siempre con sus enemigos, que solía perdonar, solía ganárselos, darles incluso alguna dádiva. Pero curiosamente la palabra clemencia aparece una sola vez en la obra de César, lo he estado comprobando, y no se refiere a sí mismo. Entonces digo, pues ¿cómo voy a hablar yo de la clemencia de César? Que estaría bien ver si la clemencia de César es exactamente lo mismo que una amnistía. Pero bueno, eso sería un tema que habría que discutir. Pues me he venido a la vida de César de Plutarco, que curiosamente no usa el término histórico de la amnistía, usa otros. Yo os pongo siempre los originales, para que si alguno quiere verlo porque conozca latín, conozca griego y tal, pues que lo lea también. Pero bueno, lo leemos directamente en español. Y dice Plutarco: por lo demás, una vez llegadas a su fin las guerras civiles, su comportamiento fue irreprochable, y si se decretó por votación dedicarle un templo de la clemencia en agradecimiento a su bondad, no podrá decirse que fue sin razón, pues, se refiere a César, perdonó a muchos de los que habían peleado contra él, que habían estado en el bando de los pompeyanos, y a algunos incluso les confirió cargos y honores, como es el caso de Bruto y de Casio, que fueron ambos pretores y que terminarían matándolo. Tampoco se desentendió de las estatuas de Pompeyo, que yacían derribadas. Antes bien, las hizo poner en pie. Era curioso, ¿no? Hizo poner en pie las estatuas de su enemigo. Lo que hizo decir a Cicerón, César, al levantar las estatuas de Pompeyo, ha consolidado las suyas propias. Esto podríamos ver si en el caso de la amnistía actual podría estar ocurriendo algo así. Bueno, yo creo que no, pero se podría mirar. Y venimos ahora a una reflexión ya directamente sobre el concepto mismo de amnistía en Séneca, de clemencia en Séneca. Pensad que el término amnistía es griego y es un término bastante abstracto. Muchas veces cuando en griego tenemos un concepto bastante abstracto, en latín solemos tener un equivalente, más o menos equivalente, más concreto. En este caso, pues el término clemencia alude más a la cualidad de la persona que lleva a cabo la acción de turno, sea lo que sea, consista en lo que consista, más que al concepto abstracto en sí, de esa suerte de olvido, de borrón y cuenta nueva. Tal. Pues dice Séneca. El de Clementia, perdón, es un pequeño tratadito que le escribe a Nerón. Al principio, cuando Nerón tenía unos 19 años, Séneca le escribe esto con la intención de educarlo. Porque sabéis que había sido preceptor de Nerón, nunca tuvo mucho éxito, pero todo esto se lo está diciendo a Nerón. Procede en este punto investigar qué es la misericordia. En efecto, la mayoría la alaban como virtud y al hombre bueno llaman misericordioso. Y sin embargo, es un defecto de carácter. Uno y otra, o sea, como defecto, se hallan cerca respectivamente de la severidad, es decir, del rigor, y de la clemencia, pero debemos evitarlas, pues bajo apariencia de severidad incurrimos en crueldad y bajo apariencia de clemencia incurrimos en misericordia. O sea, está distinguiendo la clemencia de la misericordia como cosas que no son exactamente lo mismo, presentando la clemencia como una virtud, es decir, como algo puramente racional, meditado, y la misericordia, que podríamos traducir también por empatía, por compasión, casi como una afección, una pasión del alma, que por tanto no proviene de la razón y que por tanto no sería una virtud sino una debilidad. Tenemos aquí, yo lo he puesto así en tablita, para que se vea muy claramente cómo Séneca opone conductas viscerales, subjetivas, como podrían ser la crueldad, la crudelitas, y la compasión o misericordia o empatía, como las contrapone a lo que serían las virtudes racionales de la severitas y de la clemencia, severidad y clemencia. Y aquí sigue un poquito más
diciendo, fijémonos ahora también en qué es el perdón. Fijaos que en el texto latino no se usa la palabra que luego en español da perdón, se usa la palabra venia, que está relacionada con el verbo volo, querer, con Venus, veneris, el deseo, ¿no? ¿Veis ahí lo venéreo? Y nos daremos cuenta de que el sabio no debe otorgarlo. El perdón es la absolución de un castigo merecido. Se perdona a quien debiera ser castigado y el sabio no hace nada que no deba hacer, no pasa por alto nada que deba hacer. De modo que el castigo que debe exigir no lo condonará. Pero aquello que quieres conseguir, le viene a decir a Nerón, pero bueno, vale para cualquiera, con el perdón te lo otorgará por un camino más digno. En efecto, el sabio será indulgente, dará su opinión y corregirá. Hará lo mismo que si perdonara. Podría decir, hará como si perdonara. Pero nos está diciendo, pero no perdonará, ya que el que perdona reconoce que ha omitido algo que hubiera debido hacerse. Al uno lo amonestará solo de palabra, no lo hará víctima del castigo en consideración a su edad susceptible de enmienda. A otro, que se ve aplastado sin duda por lo odioso del crimen, ordenará que quede incólume, porque ha sido engañado, porque se dejó arrastrar por el vino. Dejará marchar sano y salvo al enemigo. Dice a los enemigos. Si veis en el original pone, lo he puesto en rojo, pone hostes, los enemigos. Esa palabra es la palabra que en español da hostil. Es enemigos en un sentido fuerte. No es inimicus, enemigo, lo que da enemigo en español, que es como, bueno, el rival, aquel con el que no te llevas bien. No, es aquel que atenta contra ti. Incluso en ocasiones, después de alabarlo, si se han visto llevados a la guerra por una causa honrosa, la defensa del honor, de las alianzas, de la libertad. Esto es muy interesante, el hecho de poder ver las razones del enemigo. Todo esto no es obra del perdón, porque no se le está perdonando, sino de la clemencia. La clemencia decide libremente, no emite su juicio de acuerdo con fórmulas jurídicas, es decir, se sustrae a derecho, sino de acuerdo con la equidad y el bien. Le está permitido absolver y valorar el daño en lo que quiera. No hace nada de esto como si no alcanzara la justicia, sino como si lo que ha decidido fuese lo más justo, algo justo por encima del ius, del derecho. Y bueno, no quiero aburriros más, así que ya de textos, lo que es de textos, basta. Y vamos a pasar revista. Algunas amnistías, hay pocas, ¿eh? Ha habido muchas más. Aquí yo he puesto unas poquitas de las amnistías que ha habido en los últimos 2 siglos en España. La primera gran amnistía que tuvimos fue la que concedió Napoleón a todos los españoles que se le sometiesen. Él les daba la amnistía. Solamente excluyó a unas cuantas familias, pues familias nobles, a lo mejor particularmente cercanas a la corte, o que fuesen se le opusiesen especialmente. 2 años después, su hermano José, a todo el mundo, siempre y cuando se le sometiesen también, le jurasen lealtad y obediencia. Una de Fernando VII en 1823, que quedó sin efecto por todo aquello de los 100.000 hijos de San Luis, vinieron y le terminaron reponiendo a lo bruto y ya no hubo ni amnistía ni nada, todo el mundo salió corriendo durante aquellos 10 años, la década ominosa, etcétera, que todos tenéis en la cabeza. Y bueno, en 1832 ya se veía presto a morir y bueno, pues le voy a dejar el país a mi hija lo más estable posible, entonces ya concedió otra amnistía que incluía a todos los liberales, excepto a los que eran diputados en 1823. Y luego ya hay toda una sucesión de amnistías en la segunda mitad de los 2 segundos tercios del siglo XIX. Yo he recogido solamente unas poquitas. Ahí veis de María Cristina, concedida por las Cortes. Creo que no sé si fue bajo Martínez de la Rosa, no me acuerdo, o ya había caído Martínez de la Rosa, luego ya con Espartero, a liberales, a carlistas, ya con Isabel II de O'Donnell, a más carlistas. Con Isabel II seguimos con Serrano, pues a republicanos. Y luego, bueno, perdón, he puesto Isabel II con Serrano y yo creo que eso es un error, ¿verdad? Si no me equivoco, porque o fue en el 68 o si fue en el 69 fue en el sexenio revolucionario, ¿no? Cuando ella se había ido. Yo creo que ahí hay un error mío.
pero bueno, a lo mejor me baila alguna fecha, es que lo estoy pensando ahora. En 1875, ya con Alfonso XII, con Cánovas, a todos los carlistas, de nuevo a los carlistas siempre les estaban perdonando. Y luego ya las 3 últimas amnistías, grandes amnistías que hemos tenido, la del 31, a todos los reos por delitos de todo tipo bajo la dictadura de Primo de Rivera, ya con el advenimiento de la República. En el 36, la famosa amnistía a los revolucionarios de Asturias, de Andalucía y a los separatistas del golpe de Companys. Y la última de todas, que es la del 77, la inmediatamente anterior a la Constitución, que se votó en Cortes, y creo que salvo la Alianza Popular de la época y Euskadiko Esquerra, creo que votaron a favor todos, y bueno, la promovió el gobierno, y era pues por todos los reos de delitos de la dictadura, incluyendo aquí se incluyeron delitos de sangre. Entonces, una vez pasada revista a lo que es el propio concepto, un poquito a la historia del concepto, y a estas amnistías que hemos tenido en España, a mí me gustaría ya que nos hiciésemos algunas preguntas. Algunas las he puesto yo aquí, y que es sobre lo que me gustaría que os pronunciaseis vosotros. A ver qué se nos ocurre a todos en relación con esto. O sea, ¿por qué se ha habido tantas amnistías en la historia de España? Primero se conocen poco. Cuando se nos cuentan, ha habido como unas 40, ¿eh? O sea, yo he puesto ahí unas poquitas solo, pero ha habido muchísimas. ¿Por qué se conocen poco? ¿Por qué nos escandalizan poco? Y en cambio, ¿por qué esta nos está escandalizando tanto? Entonces, ¿qué diferencias tiene esta con las anteriores? ¿Hay algún tipo de diferencia de legitimidad, de motivación, por las circunstancias, por el modo en que se está llevando a cabo? A mí me encanta que tengamos aquí alguna jurista, ¿no? Porque que pueda pronunciarse. También me gustaría que, reflexionando sobre el concepto propio de amnistía, o sea, puede haber amnistía. Todas las amnistías son malas, son ilegítimas. No puede ser una amnistía buena e indiscutible. O sea, pero ¿qué requisitos tendría que cumplir? Podríamos ver si los cumple la actual o no. Y dentro de la actual podemos ver si sus problemas pues son intrínsecos o a lo mejor son extrínsecos. Tienen que ver con las circunstancias. Y en relación con ello, si creemos que hay algún problema, me gustaría mucho, y esto tengo un interés sincero, o sea, que desborda este encuentro, es qué podemos hacer los españoles hoy, porque yo no tengo respuesta para eso, ¿eh? O sea, ahora mismo, ¿qué podríamos hacer? Viendo quién se opone a ella y por qué consecuencias puede acarrear y cómo podemos combatirlas, y por qué no se hace nada, o por qué se hace tan poco y qué es lo que nos impide hacer más. Así que bueno, pues yo llego hasta aquí.